Bendito y alabado es nuestro Dios. Y vamos a dar lectura al versículo 32 en esta hora. Digno es el Señor de ser alabado. Mateo capítulo 22, versículo 32 es la lectura que traemos en esta hora. Aleluya. Gloria a Jesús. Bendito y alabado es nuestro Dios. Cuando lo tenga me dice amén. Gloria a Jesús. Mateo 22, 32 leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y a su letra dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Amén. Leámoslo nuevamente. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Padre, en esta noche te honramos, te bendecimos y glorificamos tu nombre. Reconocemos, Señor, que eres el Dios de las generaciones. Aleluya. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, pero también nuestro Dios. Señor, en esta hora háblanos, enséñanos, ministranos. Que tu palabra, Señor, pueda llegar a lo más profundo de nuestros corazones. Que podamos ser instruidos, ministrados, guiados, exhortados, Señor, por tu bendita palabra en esta noche. Te damos a ti la honra, te damos a ti la gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse en esta noche. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Dios de las generaciones. Cuando Dios se le presentó a Moisés en el libro de Éxodo capítulo 3, Moisés no sabía quién era el que se le había presentado y le pregunta: ¿quién eres? ¿Y cómo te llamas? Y una de las frases que el Señor le dice a Moisés es: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Lo que está diciéndole es: yo soy el Dios de tus padres. Yo soy el Dios de las generaciones. No solamente estuve con Abraham, sino que también con Isaac, con Jacob. Porque Dios, hermanos, es un Dios que ha estado en el pasado, en el presente y estará en el futuro. Generaciones van, generaciones vienen, pero Él sigue siendo Dios. Hoy estamos celebrando un culto de jóvenes, presentando al Dios de las generaciones. Más adelante ellos serán los abuelos. Y Dios seguirá siendo Dios. Muchos de nosotros hemos conocido al Señor desde nuestra niñez. Y crecimos, nos hicimos jóvenes, nos casamos, hoy tenemos hijos, pero Dios sigue siendo Dios. Aleluya. Aleluya. Porque nosotros, hermanos, crecemos, envejecemos y morimos, como dice la palabra. Está constituido para los hombres que mueran una sola vez y luego el juicio. Pero el Dios a quien nosotros adoramos, al Dios a quien nosotros servimos, al Dios, hermano, a quien esta noche le hemos cantado, es un Dios de toda generación. Y en esta noche queremos aprender cómo el Señor le habló, sí, a Moisés, pero ahora Jesucristo se está presentando y le está diciendo estas mismas palabras: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. Estuve en esta generación, estuve en la otra y estuve en la otra. Y vamos a ver a lo largo de la palabra del Señor cómo a través de las generaciones el Señor ha estado, estará con cada uno de nosotros. Amén. Queremos hablar acerca de las primeras generaciones. Y el primer hombre a quien Dios hizo es Adán. Por eso es que nosotros encontramos en el primer grupo de generaciones, y yo quiero que los jóvenes presten atención,
Porque ellos creen que siempre van a tener 15. Y esos 15 van a pasar rápido. En las primeras generaciones, desde Adán hasta Noé, hay una cosa bien interesante. De que hay hombres que vivieron desde 300 años hasta 900 años. Mira cuántos años el Señor le dio a esta generación. Yo quiero llevarle al libro de Génesis en el capítulo 5, del versículo 1 al 32. Yo no voy a hacer esa lectura, pero usted va a estar pendiente en lo que estoy hablando, porque eso está basado en Génesis capítulo 5, versículo 1 al verso 32. Aquí nosotros encontramos nombres de generaciones y encontramos a hombres como el primer hombre llamado Adán, luego su hijo Set, Enos, Cainán, Mahalael, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé. Y quiero enseñarles lo que estos hombres vivieron. Estoy hablando de las primeras generaciones. En ese Génesis capítulo 5, en el verso número 5, dice la Biblia, usted compruebe lo que yo estoy hablando, en el verso 5, dice la Biblia que Adán vivió 930, ¿cuánto, hermano? Ayúdame a predicar. ¿Cuántos años vivió Adán? 930. Amén. Segunda generación, Set. Dice que vivió 912 años. Eso está en el versículo 8. Interesante. Porque cuando uno escucha esas edades, amén, 900, casi 1000, casi un milenio. El primer hombre, 930 años. Su hijo, amén, que es la respuesta después de que Caín mató a Abel. Por Abel el Señor le dio a este hijo llamado Set. Le regala a este muchacho nada más y nada menos que 912 años. Amén. Pero la tercera generación es Enos. Y en el verso 11 nos habla que él vivió 905 años. Aleluya. En la cuarta generación encontramos a Cainán con 910 años. Luego, en quinta generación, a Mahalalel, 895. Eso está en el verso 17. Luego está Jared con 962 años. Enoc con 365. Y aquí me voy a detener porque usted dice de 600, 800 y este solo vivió 300. Le recortó como 600 años. Pero cuando uno lee en el verso 22 y el verso 23, el libro de Génesis dice que no caminó con Dios y que Dios se lo llevó. Entonces por eso es que no solo vivió 365. De hecho la Biblia no registra muerte de él, sino que dice que Dios se lo llevó. Pero los años que estuvo aquí en la tierra fueron 365. Luego encontramos al hombre más longevo de la historia, Matusalén, con 969 años. Amén. Luego encontramos al padre de Noé, llamado Lamec, con el 777. Amén. Versículo 31. 777 años. Y luego encontramos, amén, la edad de Noé, que son 950. Porque en el libro de Génesis capítulo 9, si quiere vaya a leerlo conmigo, en el verso 28, esto es ya después del diluvio, porque él tenía como 600 años cuando vino el diluvio. Génesis capítulo 9, versículo 28. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. Y fueron todos los días de Noé 950 años y entonces murió. Amén. Y esta es la primera genealogía. Amén. Y uno dice, wow, ¿cuántos años?
Son los primeros hombres. Amén. Que empezaron a reproducirse en la tierra. Y lo que Dios les regaló a estos hombres fue vida, hermano. Larga vida. Bendito y alabado es el nombre de nuestro Dios. Pero la historia se corta, y aquí es donde yo quiero entrar un poco al mensaje. Es que las generaciones comienzan a cambiar después de Noé. Porque la tierra se ha corrompido. Porque el hombre va de continuo al mal. Porque el pecado ha subido hasta Dios. Entonces Dios le dice a Noé: constrúyete una arca de madera de gofer, calafatea la cumbrea. Estas son las medidas: 150 codos de longitud. Le harás 3 pisos, le harás una ventana, le harás una puerta. Y comienza a construirla. El arca representa la salvación de nuestro Dios. La maldad del hombre ha subido hasta el cielo y Dios decide que va a raer. En palabras en español va, hermanos, a cortar todo ser viviente a causa del pecado. Pero la Biblia registra que en el diluvio solo se salvaron 8 personas. Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Sus hijos Sem, Cam y Jafet, que son los que poblaron toda la tierra y de donde vienen todas las naciones. Los asiáticos, los afroamericanos, los anglosajones, vienen de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Pero lo que quiero que aprendamos es que algo pasó en cuanto a la longevidad. Dios acortó la vida de los hombres. Vaya conmigo a Génesis capítulo 6. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Versículo 3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. A causa del pecado, después de vivir 500, 600, 700, hasta 900 años, Dios le dice: voy a cortar la vida del hombre. Yo no voy a contender con el hombre. El hombre es carne. Y el hombre solo va a vivir 120 años. Por eso es que ahora encontramos al segundo grupo de genealogía. Los que comenzaron a nacer desde Noé hasta Abraham. Y usted debe de conocer esto porque esto es tan importante. Hemos dejado el primer grupo. Pero aquí Dios ha dicho: voy a cortar la vida del hombre. Y lo que nosotros vemos es en estas generaciones del diluvio que Dios ha recortado la vida. Y ahora vienen, hermanos, 10 generaciones. Y es interesante lo que la palabra del Señor dice. No voy a leer ese verso, usted solo anótelo porque es mucho lo que hay que leer. Pero yo lo que quiero enseñarle es que Dios recortó la vida del hombre y uno de sus ejemplos es Abraham. El referente de esas 10 generaciones es que Abraham solo vivió 175 años. Estoy hablando del segundo grupo. Amén. Y Génesis capítulo 25, versículo 7, está hablando de cuántos años vivió Abraham. En Génesis 11, del 10 al 26, encontramos a esas 10 generaciones que Dios les viene cortando. Unos empezaron a vivir 500, 400, 300, hasta el punto que encontramos hombres de 120 años, hermano. Y Abraham ese es un referente, 175. Yo no sé si usted está viendo la línea que yo hoy estoy presentando. Algo Dios está haciendo con el hombre. Amén. Dios está cortando, amén, a las generaciones.
Pero ahora hemos visto desde Noé hasta Abraham. Y desde Abraham hasta Jesucristo, vamos a ir a Mateo capítulo 1, versículo 17, nosotros encontramos otras generaciones. Dice la Biblia, de tanto que las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones. Desde David hasta la deportación babilónica son 14. Estoy en el verso 17. Y luego desde la deportación babilónica hasta Jesucristo son 14. Así es que en total de generaciones desde Abraham hasta Jesús son 42. Aleluya. Así a grosso modo, ahí hay mucha tela de que hablar y de cortar. Pero yo quiero enseñar en esta hora cómo Dios ha estado con esas generaciones, pero cómo también Dios a las generaciones les ha puesto límites. Dios les dio muchos años al inicio, pero como el hombre se creía eterno, amén, nosotros encontramos en el libro de Génesis, hagamos una torre después del diluvio, lleguemos hasta Dios, alcancemos a Dios. Y dice que el hombre iba de continuo al mal. Amén. Y el hombre dice, no, pues yo todavía no me muero, puedo hacer lo que se me da la gana. Pero Dios dijo, no voy a contender, le voy a dar 120. Bendito Dios. Pero yo les traigo una noticia. Esté conmigo en el Salmo 90. Que Dios no solamente se quedó con los 120, porque uno dice, wow, 120 años. Está bien para vivir. Pero yo le traigo una noticia a los jóvenes, a las damas, a los niños, a los caballeros. Bendito Dios. Y la noticia está en la palabra, Salmos capítulo 90, en el versículo número 10. Vamos a leer lo que la palabra del Señor dice. Y los días de nuestra edad son 70 años. Y en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Otro recorte. Como que Dios metió bien su tijera. Amén. Porque después de 900 a 120 fue un tijerazo. Pero después de 120 y dice, ok, no voy a contender con el hombre. Son 70. Si acaso, en los más robustos serán 80. O sea que usted y yo hagamos cuenta cuántos años nos hacen falta. Aleluya. No lo diga, guárdese. Haga cuenta. Y quizás el joven dirá, a mí me hace falta tanto. Cuidado. A veces Dios mete su tijera y corta a causa de la desobediencia y de la rebeldía. Hay muchachos que mueren jóvenes a causa de la desobediencia. Y una de las cosas que Dios prometió es una vida longeva. Porque eso lo encontramos, hermanos, en Éxodo capítulo 20, en el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Pregunto, ¿cuántos queremos que nos metan la tijera antes de tiempo? De 120 a 70. Ok, y usted dice, wow, 70. Me faltan 30 para llegar. Pero a veces la desobediencia, el no honrar a los padres, el no darle lugar a Dios, el no caminar en rectitud, el vivir una vida de depravación, muchas veces Dios corta la vida. Y nosotros lo hemos visto así a grosso modo en estos versículos que acabamos de tocar. Jóvenes que tienen un futuro prometedor, jóvenes, hermanos, jovencitas que tienen una capacidad, que son muy inteligentes, que sobresalen en sus estudios, que uno dice cuando sea grande va a ser una gran persona, pero a causa de una mala influencia, a causa de una mala amistad,
a causa de cosas que empezó a pervertirse poco a poco, hermano, es cortado. Y eso es triste. Ver la historia de jovencitos, de jovencitas que pudiesen haber alcanzado mucho en las manos del Señor, que pudieron ser grandes ejemplos, grandes siervos y siervas del Señor, pero que en un momento de su vida se descuidaron de su vida espiritual, se fueron, se apartaron de Dios. Y Dios les habló, Dios les llamó, Dios les ministró, pero los hermanos desobedecieron. Ayer mismo nos estábamos acordando de un joven de nuestra iglesia, que estaba en la iglesia, pero hermanos, se enamoró, se robó la muchachita y se fue a vivir su vida y se olvidó del Señor. Y Dios le habló todavía una semana antes de lo que le sucedió. Dios le habló, pero no quiso. Una semana después estaba ahogándose en el mar. Y tocó enterrarlo, hermano. Y estoy hablando de un muchachito de 20, 21 años que tenía toda una vida. Pero que a veces en la adolescencia, en la juventud, el joven se desenfoca y dice: estoy joven. El evangelio es para los viejos. No, mi hermano. El evangelio no es para los viejos. El evangelio es para los sabios y para los entendidos. Amén. El evangelio no es solo: ay, es que como ellos ya vivieron, no me quieren dejar vivir. La Biblia dice que Dios metió tijera a causa del pecado. Así que lo que tenemos, según Salmos capítulo 90, versículo 10, lo que nosotros tenemos son 70 años. Hasta Jesucristo, he llegado hasta Jesucristo. De Jesucristo para acá estamos en el siglo XXI. Hermano, las generaciones han venido cambiando. Las generaciones han venido evolucionando y a través de la historia nosotros podemos ver etapas que el ser humano ha vivido desde Jesucristo para acá. 2000 años han pasado. Algunos sociólogos, y yo sé que los jóvenes conocen un poco de esto, algunos sociólogos han empezado a ponerle nombres a las generaciones. Desde los años 1900, estoy hablando en el siglo XX, han estado hablando acerca de los nombres o poniéndole nombres a las generaciones. Y yo quiero hablar un poco de estas generaciones. Para empezar, algunas que se mencionan en el siglo XX, y es la generación del silencio, aquellos que nacieron entre el año 1928 a 1948. Es interesante porque esta generación, la gente que nació en ese tiempo, tiene unas cualidades y yo quiero que las aprendamos en esta hora. Fíjense bien, esa generación referente a la autoridad, esas eran personas que respetaban la autoridad y el orden. Eran personas que se sometían. Estoy hablando de la generación silenciosa. A la hora de comunicarse, se comunicaban de manera directa, pero de una manera formal. También en esa generación es donde se empiezan a utilizar las cartas. Y en algunos países más desarrollados, las llamadas telefónicas. Esa es la generación del silencio. En cuanto a la tecnología, ellos no eran muy tecnológicos porque no existía la tecnología, no se sabía nada. Están menos familiarizados. En cuanto a la educación, tenían una educación tradicional y un aprendizaje a través de la experiencia. O sea, el anciano le enseñaba al más joven por experiencia. En cuanto a la relación con el trabajo, eran leales a una empresa a largo plazo. En cuanto a lo económico, eran ahorradores. Amén. Ahorradores. En cuanto a sus valores y a su creencia, era gente que trabajaba duro, era gente con resiliencia ante cualquier adversidad. En cuanto a la relación con sus padres,
estaba basado en una relación de respeto. Esa generación respetó a sus papás. Alguna vez el pastor nos ha enseñado, ¿verdad? Lo que él vivió. Y yo sé que algunos de ustedes también. Hermano, qué capaz que un muchachito se pasara en medio de una plática de dos adultos. Amén. Y ahora los muchachos, amén, el papá está platicando y se mete y dice, no, papá, no es así. Contradice a la mamá en medio de la plática. Dice, no, usted dice que no fue así, es que mi papá ya no se acuerda. Es que mi mamá, es que ya está viejita, mi mamá no se acuerda. Y la plática no es con el muchachito. Amén. Pero esa generación era una generación que tenía, hermanos, respeto hacia las autoridades. Y en cuanto a la relación con sus hijos, tenían un estilo de crianza autoritario. Era una generación, padre que le decía al niño, aquí te sentás, aquí te sentás. Nosotros estamos peleando porque le decimos al niño, aquí sentate, y el niño dice, no, aquí quiero en la otra. Amén. No es papá el que manda. Ya vamos a ver la generación de hoy. Estoy en la del silencio. En esa generación, papi y mami mandaban. Amén. No vas y no vas. Mamá, ¿me da permiso? No. Y no se le decía, ¿por qué? Porque ahora los muchachos, uno le dice, no, hijo. ¿Y por qué? ¿Y por qué no me quiere dejar ir? No respeta la autoridad. Amén. Esa es una de las primeras generaciones del siglo XX. Luego tenemos la generación de los baby boomers, nacidos en el 1945 hasta el 64. O sea, estos son los hijos de la generación silenciosa. Los estudios hablan en cuanto a la relación de la autoridad, eran optimistas. Pero aquí empieza, hermano, el famoso sueño americano. Todos miremos América. Que América es el país de las maravillas. América es la tierra que fluye leche y miel. Comienza esto en los baby boomers. La manera en cómo se comunican es de manera verbal, de manera escrita, y comienzan con algunas tecnologías como el nacimiento del fax. Los jóvenes hoy escucharán palabra fax y dicen, ¿qué es eso? Pero yo sé que hay hermanos que sí me entienden, ¿verdad que sí? ¿Qué es el fax? Empezó a salir el fax para comunicarse. En cuanto a la relación de la tecnología, estaban menos familiarizados comparado a otras generaciones. En cuanto a la educación, valoración de la educación formal, hermanos, se valora el ir a la escuela, se valora el estudiar, cosa que estamos viendo en la generación de ahora, que ya no quieren ir a la escuela. Amén. Pero se valora la educación formal. En cuanto a la relación del trabajo, el cambio de trabajo para ascender, ya estos no son como la generación del silencio, que donde empezaron, en la fábrica que empezaron, ahí se murieron. Esos son los del silencio. Ahí lo enterramos. Su primer trabajo y con ese terminó. Estos ya empiezan a tener un pequeño cambio y dicen, no, si hay otro trabajo que me va a ir muy bien, me cambio para yo poder ganar un poquito más, para poder ascender. En cuanto a lo económico, comienza en la generación del baby boomer el consumismo. Y a la misma vez comienzan las inversiones a largo plazo. Comienzan a ver que se puede trabajar con el tema de inversiones. En cuanto a los valores y a las creencias, valor duro por el trabajo y lealtad laboral. En cuanto a la relación con los padres, comienza a ser un poco distante con los roles familiares tradicionales. Comienzan como los baby boomers, empiezan, hermanos, como a revelarse. Uno de esos ejemplos, yo diría, del baby boomer es esa generación de los hippies. Que si el pelo largo. ¿Cuántos han visto eso? Y que nos vamos en la moto grande. Y que somos esto y que somos lo otro. ¿Usted me entiende? Esa generación de rebeldía. Amén. Hay gente que todavía está en esa edad y yo digo, ay hermano, usted ya avanzó, usted ya debe de crecer. Pero que soy rebelde, que si soy aquí. En esa generación empezó a nacer eso. Amén. En los baby boomers. Ok. En relación a sus padres, dice
cuanto a los roles tradicionales y en cuanto a la relación con sus hijos, un estilo de crianza protector orientado a la estructura. Va cambiando. Lo que yo quiero enseñar en esta noche es que en cada generación, en todas las áreas, hemos venido cambiando. Amén. Otra, aquí nos vamos a identificar muchos. La generación X. Los nacidos entre el 65 y el 81. ¿Habrá uno de generación X aquí? Amén. No hay. No me quieren decir que hay de las del silencio, ¿va? No, pastora. No habemos de la generación del silencio. Aquí habemos varios. Generación X. Los nacidos del 65 al 81. Me toca estar ahí. Amén. En cuanto a la relación con la autoridad, la generación X es escéptica hacia la autoridad. Comienza la rebeldía, hermano. Comienza la rebeldía. De hecho, en los años 80 comienzan a surgir un montón de movimientos de rebeldía. Y usted dice, pastora, ¿y esto qué tiene que ver? Hermanos, porque el mundo nos impacta a la iglesia. Porque lo que está pasando en el mundo, muchas veces la iglesia lo toma. Y usted dirá, ¿por qué usted está enseñando eso? Porque muchas veces los movimientos que se están dando allá afuera son costumbres, es cultura, que nosotros empezamos a tomar. Nosotros empezamos muchas veces a tener una cosmovisión de vida conforme a nuestra generación. Amén. Usted dice, compruébeme eso. Oye, hermano, estamos transmitiendo el culto en Facebook. Amén. Somos influenciados, ¿sí o no? Amén. Amén. Ok. Generación X. En su forma de comunicar comienza a haber una comunicación mixta. Verbal, escrita y electrónica. Y nacen los correos electrónicos. Cuando escuchamos las primeras veces correo electrónico, ¿qué es eso? Amén. Yo me acuerdo cuando vi por primera vez una USB. Digo, ¿qué será esa cosita? Yo aprendí computación en los disquetes. Los jóvenes no saben qué es eso. Una cajita así. Amén. Negrita. Un disquete. Y después cuando vinieron los CD, wow, y era plateadito. Yo no sé, pues yo tengo un CD. Y después las USB. Porque somos esa generación de transición de lo análogo a lo digital. Por eso la generación X tenemos un tinte un cuanto diferente. No estamos tan viejos, pero tampoco estamos tan modernos. Amén. Ay, no hay generación X aquí. Santo Dios. Relación en cuanto a la tecnología, empiezan a haber cambios. Amén. Lo que acabo de explicar. En cuanto a la educación y el aprendizaje, es un aprendizaje autodirigido, buscando habilidades prácticas. En cuanto al trabajo, hay flexibilidad y equilibrio. En cuanto a la economía, hay cautela financiera debido a las recesiones. Uno comienza a tener un cuanto de cuidado en cuanto a la economía. Por eso es que todavía los que somos de generación X no nos soltamos del todo la bolsa. Pero los hijos quieren, ¿verdad? Deme. Y como nosotros venimos de ahí, no, hay que guardar, hay que cuidar, hay que... Amén. Amén. O usted es de las que se acaba todo el sueldo antes que se lo pague. No diga amén. Porque hay gente que está de cheque a cheque. Y no es porque Dios es malo, sino porque usted es mal administrado. Solo dos amén. Santo. Dios es bueno. Dios es bueno, hermanos. Y Dios nos da para nuestras necesidades. El problema es que lo que está surgiendo en el mundo afecta a la iglesia. Porque allá viene una moda y todos queremos andar a la moda. Ya vino el iPhone 16. Amén. Y usted dice, tengo el 15, como que mami me merezco el 16. Y generación X dice, nada papito, trabaje si quiere. Amén. Mire, o sea, sí afecta lo que está pasando en el mundo. Yo sé que los padres están luchando estos temas, porque los papás que estamos hoy somos generación X. Somos generación X. Entonces nosotros venimos de aquella vida que nuestros padres fueron baby boomer y que nuestros abuelos fueron de la generación del silencio. Y ahí venimos. Que muchas veces nos criaron los abuelos con esas costumbres, con esas tradiciones. Amén. Entonces nosotros tenemos ese perfil cultural,
por qué no decirlo espiritual, porque los que venimos de las iglesias de antaño sabemos cómo era el evangelio en el tiempo de los baby boomers. Amén. No que se congregan una vez a la semana. Amén. Sino que 7 días a la semana. ¿Hay alguno aquí que se congregó 7 días a la semana? No hay. Santo. 7 días. Y usted dice, ¿y no se aburría? No. Siempre había algo nuevo que nosotros aprendíamos. Que oración, que estudio bíblico, que la célula, que esto, que lo otro. Siempre había algo. Nosotros venimos de allí porque los baby boomers fueron nuestros pastores que nos enseñaron. Y ahora nosotros, la generación X, que nos quisimos poner rebeldes en los 80 y en los 90. Ay, hermano, sale Marcos Witt y éramos los rebeldes los que escuchábamos a Marcos Witt. Amén. Y Dani Berríos, usted dice Dani Berríos, y Dani Berríos fue el primero que introdujo la batería en la adoración en la iglesia. Y era el rebelde de las iglesias, Dani Berríos. A Dani Berríos se le puso un conflicto porque él metió el instrumento de percusión en la alabanza. Porque acuérdese, sus pastores eran baby boomers y es que no de la generación del silencio. Pero estos cambios también vienen de la iglesia. Amén. Estos cambios. Entonces, la generación X, amén, tenemos todas estas cualidades. En cuanto a la relación con los padres, hay una relación con un equilibrio entre la autoridad y la amistad. Fíjese aquí, la generación X comienza a ver un fenómeno. Sí, yo respeto a mi padre, hay autoridad, pero se nos empezó a decir, o se les empezó a decir a los papás, sé amigo de tu hijo. ¿Cuántos escucharon esa Amén. frase? Amén. Esa frase psicológica maldicha. Ese humanismo, porque eso es humanismo, hermano. Comprenda a su hijo, entiéndalo. Entonces las mamás y los papás comenzaron a ser amigos de sus hijos. Oye, hermano, y eso es un desastre. Y usted dice, ¿por qué? Porque, por eso estoy enseñando esto. Porque nunca una generación con la otra va a compaginar. Porque hay diferencia. Porque yo no me puedo poner a la mentalidad de la niña de 15 años. Que si la niña de 15 años quiere andar de novio y como yo soy la mamá y yo soy la amiga de mi hija, y entonces como mi hija me tiene confianza, entonces nosotros venimos, ¿verdad? Y nos cubrimos. Una generación de mamás cubriendo a sus hijas para que el papá no sepa, porque el que ponía la autoridad era el papá, pero la que cubría es la mamá. Y entonces empezamos a ser amigos de nuestros hijos, y amiguito, hermanos, siempre salieron embarazadas. Amén. Hay tantas estadísticas que no funcionó la frase maldicha, sea amigo de su hijo. Yo quiero decir en esta hora, mamá y papá, usted no puede ser amigo de su hijo. Amén. Usted es mamá y usted es papá, usted es autoridad. Proverbios dice, hijo, escucha la dirección de tu madre y aprende de la corrección de tu padre. O sea, el proverbista no dice, siéntate con tu hijo y sé buena onda. No, no, no. A lo blanco, blanco, y a lo negro, negro. El papá seguirá siendo papá y el hijo seguirá siendo hijo. Y usted dice, pero ¿y por qué no me entiende? Tranquilo, ya va a llegar a ser papá. Y entonces el rol se va a cambiar. Usted que hoy es hijo, ¿dónde están los hijos? Va a ser papá. Y entonces usted siendo papá, yo conté 18. Y yo dije, wow, todos estos muchachitos, yo ya los veo siendo papá. Yo ya los veo con 2, 3 niños a cada uno. Y yo les aseguro que ellos van a ser de esos papás que no les van a querer prestar los teléfonos a los hijos. Y yo, ups. Pero ellos son los que brincan cuando les quitamos los teléfonos. Porque hasta en el culto lo quieren sacar. Amén. Porque se enoja que uno le diga guarda el teléfono, porque ya vamos a ver que no respetan la autoridad de esta generación. Estoy con los X, que no están ni tan bien ni tan mal. ¿A dónde están los generación X? Aquí estamos, bendito es el nombre del Señor. Pero resulta que el siglo se está terminando.
Y nosotros, la generación X, fíjense que somos bien interesantes. Porque somos la generación del siglo pasado. Santo. Voy a repetir eso. Pues si usted no se ha dado cuenta que usted está viejo porque ya pasó de siglo. Somos la generación del siglo pasado. Pero tenemos la bendición que llegamos al nuevo siglo. Cuando llegamos, hermanos, al 1999. Ustedes lo saben, ese año fue un año de caos. Y que se va a acabar el mundo. Y que el calendario maya. Y que las predicciones. Y que cuando llegue el 2000 va a pasar. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Por eso yo me casé en el 99. Me decía mi novio en ese momento: yo no quiero que Cristo me haya soltero, quiero que me haya casado. Entonces ahora le digo: hey, ya cumplimos 25. Me engañaste. Porque él me dice: no, yo no quiero que el Señor me haya soltero, casémonos. En ese año 99, amén, en ese año 99 fue un año, hermanos, de mucha confusión. Y cuando llegamos al 31 de diciembre de 1999, todos estábamos pegados a la televisión. ¿Cuántos hicieron eso? Yo estaba pegada a la televisión, porque acuérdense que por el cambio de horario, amén, hay países que están amaneciendo antes, por ejemplo, en el caso de Singapur, en el caso de Hong Kong, que son los primeros países que reciben el año. Eso es una cosa que uno debe de ir aprendiendo, cuáles son los primeros países que llegan antes. Y empezamos a ver, y yo me recuerdo que yo estaba viendo la televisión y decía: no pasó nada en Hong Kong. Y yo: santo, no pasó nada en Hong Kong, yo ya estoy en América, no me ha llegado. Nosotros estábamos en América. Y no pasó nada en Singapur, y las computadoras no se dispararon. Y estábamos y a Singapur, y a Hong Kong, y a otros países de Asia. Y mientras va corriendo ese cambio horario, y llegó a América, y no dijimos feliz año nuevo, sino que lo que dijimos fue feliz milenio. Porque fuimos la generación que pasamos de un milenio al otro. Interesante, hay que respetar a la generación X. Amén. Pero llegamos al siglo XXI. Amén. Aquí comienza con esta generación interesante, que es la generación de los milenios. Comienza a contarse, fíjese bien, desde el 82 hasta el 94 se cuenta esta generación. Y yo voy a decir que los milenios son tan interesantes porque en cuanto a la relación de autoridad, ellos tienen un propósito y un significado para el trabajo. Se comunican de manera digital con mensajes instantáneos y ya con redes sociales. Es la generación que nace con las redes sociales. Cambia la conexión porque entonces vienen todas estas nuevas plataformas. Amén. Los primeros teléfonos. Amén. Ahora usted ve esos teléfonos. De hecho, esos teléfonos hoy están en el museo. Lleve a sus hijos al museo en Washington. Yo les enseñaba a mis hijos: mira, hijo, así como ese teléfono grande como ladrillo, era el primer teléfono de tu papá. Sí, hermano. Y el teléfono era así. Y el beeper. Hoy que pasó lo del beeper, yo hablaba a mis hijos sobre el beeper. Me decía: mami, ¿qué es el beeper? Hoy que se los explotaron allá a Hezbollah. Y es un aparatito donde solo cabía el mensaje. Y fue esa primera, y el beeper aquí, y el ladrillo aquí. Y es que este no recibía mensaje, ¿verdad que no? Solo el beeper. ¿Y por qué se llama beeper? Porque le decía bip, 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 bip. Oh, le cayó un mensaje, decía. Yo me acuerdo que estábamos en el culto, y en el culto era bip, bip, bip. Uy, al hermano Daniel le cayó un mensaje. Había que ir a buscar el beeper para leer el mensaje. Pero esta generación es una generación tecnológica. En cuanto al aprendizaje, es un aprendizaje colaborativo, ya un poco digital. En cuanto al trabajo,
hay una búsqueda de un propósito un poco más flexible. En cuanto a la economía, milenio, preste atención, empieza el endeudamiento por la educación. Y es donde la gente comienza a endeudarse para poder estudiar. Con los milenios. Valores y creencias, empieza la diversidad y empieza la inclusión. Usted sabe lo que significa inclusión, ¿verdad? Empieza la inclusión. El hombre, la mujer y el no binario. Ahora le pusieron no binario, pero es la inclusión. Todos caben. Comenzó con los milenios. Aunque quizás en las otras generaciones estaban, pero no eran públicas. Eso no era público, eso no se veía. Pero con los milenios empezó a mostrar y ya la gente dijo, bueno, a mí me gusta esto. De hecho, hay como 120 cambios de sexualidad. No solo son 3, hay como 120. Porque el hombre de 70 dice que quiere, que parece niña y que siente que está atrapado en el cuerpo de una niña de 6 años, se viste de faldita con 2 colitas. Pero comenzó en esto, en el milenio, en la generación milenio. Relación con sus padres, una relación cercana, y sigue lo que es ser, somos amigos de papá. Y en cuanto a los hijos, más participativo y más colaborativo. Pero luego de la generación milenio viene la generación Z. Ahí están algunos de ustedes, jóvenes. Amén. Generación Z. Relación con la autoridad. La generación Z empieza a valorar lo que es la autenticidad y la transparencia. Y eso es importante. Y aquí me quiero detener con los papás. Porque esta generación, la generación Z, usted puede decir que es cristiana, aquí en la iglesia. Pero si en su casa usted no da un testimonio, usted trae a su hijo a la fuerza porque su hijo sabe si usted es genuino o no es genuino. Porque esta generación Z es analítica. Esta generación Z busca la autenticidad. Entonces, el problema es que nosotros los papás queremos enseñarle un evangelio en 4 paredes, pero allá afuera no se los enseñamos. Porque esta generación es crítica. En cuanto a la comunicación, se comunica a través de plataformas digitales, se comunica por emoji. Amén. Emoji es la carita esa, donde le está tirándole el besito. Y ya la niña ya sabe que fue que le tiraron un beso. Esa carita. Tengo frío y mandamos la carita con frío. Y se entiende, ya no escriben. Porque si escriben, hermano, por poner qué, ponen una qué, que es una Q, una U y una E, y qué, y ponen una K. Dios santo, Dios, y esos errores ortográficos. Pero mejor mandan un emoji. Así se comunican los jóvenes. Amén. Por señales. Amén. Hasta las frutas tienen significado, quiero que sepan, papás. Hay frutas que ellos se mandan y usted dice, mi hijo mandó una frutita. No, esa frutita tiene un significado. Cuidado. Nosotros tenemos que aprender esas cosas. Porque el niño le está mandando a la niña un pepino. Oye, se rieron. ¿Por qué creen que se rieron? Porque ellos saben lo que significa. Se comunican por emoji. Amén. También, fíjese bien, esta generación Z tiene la pequeña capacidad o gran capacidad de que se aburre de un video largo. ¿Por qué cree que se pusieron de moda los reels que solo duran 1 minuto? Porque puede pasar 1 hora, videos cortos. Y eso es un problema para la mente, porque por eso es que los muchachos no retienen. Póngale un libro y no le leen un capítulo, y no lo entienden. Estamos pendientes a las notificaciones. Yo veía
una clase de neurociencia y decía que no hay cosa más mala la que nos está pasando a nosotros a la mente, que ya no nos concentramos por tanta notificación. Dice que las notificaciones a nuestro teléfono son aproximadamente, en un estudio, 42 notificaciones al día. Eso es similar como que un hombre ande detrás de nosotros y nos haga así. Usted está platicando y le puya, y usted se desconcentra. No nos pasa eso, que estamos hablando y nos cayó una notificación y dejamos lo que está y vemos quién mandó el texto. A que no contestemos. Pero no hay cosa más mala que nos han hecho en el cerebro, porque hoy no tenemos capacidad de pensar. Milenio, generación Z, nos están haciendo eso y nosotros estamos cayendo en esas trampas. Necesito terminar. Amén. Aprendizaje en línea a través de plataformas digitales. Tiene algo especial la generación Z, y es que la generación Z tiene emprendimiento y son freelance. Eso significa que es gente que quiere emprender en el área digital, que quiere vender sus servicios de manera digital. Y de hecho nosotros lo estamos viendo. Hermano, solo póngase a ver esos youtubers. ¿Cuánto gana esa gente? Alguien que estudió en la universidad y que está en un trabajo fijo y Dios mío no sale con las cuentas. Ese pobre hombre que viene de la generación boomer, o nosotros los de la generación X. Pero usted empieza a ver a un youtuber, a alguien que sigue cosas en el TikTok. Yo estaba viendo a un hombre que dijo cuánto había ganado en un año calendario 2024. 3,5 millones de hacer videitos cortos, de ponerse a bailar, de hacer cositas. Y entonces nosotros caemos generándoles dinero a esa gente. Y entonces el que es profesional no gana nada, no le ajusta el salario porque venimos de aquella generación. Pero estos tienen cosas buenas. Esa gente se está haciendo rica y millonaria con poquito. Porque emprenden en el área digital. Amén. No lo estoy mandando a bailar en el TikTok para generar. Amén, solo estoy enseñando. El área digital, en cuanto a la economía digital y el tema de las criptomonedas. La generación Z es la que más está invirtiendo en criptomonedas. En cuanto a valores y creencias, hay una preocupación. En cuanto a cuestiones sociales y medioambientales, hermanos, todo esto va cambiando. También en cuanto a sus padres, sí colaboran, sí se involucran, pero son un poco más independientes. Y en cuanto a la relación con los hijos, son un poco más flexibles. Pensemos en los padres de generación Z, cómo van a criar a sus hijos. Pero luego tenemos esta generación, que es la generación alfa, entre el 2010 y el 2024, que algunos de los niños están en esta generación, algunos de los jóvenes están en esta generación. Es una generación que está en desarrollo, que sigue con los medios digitales, es más tecnológica. Y aquí yo quiero decir algo, qué pena que al niño de 1 año le den un teléfono. Que el niño no tenga la capacidad de estar un día sin teléfono. Y nos pasa en nuestra iglesia. Por eso dije que el mundo nos influye. ¿Y para qué trae teléfono? Para que el niño no moleste. Entonces viene el papá y le compra una gran tablet. No le compra Biblia. Le compra tablet. Y el niño está jugando. En lo que nosotros estamos cantando y adorando, la generación alfa está matando. En el culto, yo los he visto que están matando. Amén. Dice que están matando. Ahí en el videojuego. Ay, ya se alargó el culto. De hecho, ya son las 9. Para los que quieren ver el reloj. ¿Sabe por qué? Porque los reels y todo lo que hemos visto se aburrió, ya se puso largo. Entonces la mente se aburre rápido. ¿Cuántos han oído de sus hijos que le dicen, qué aburrido, mamá, estoy aburrido? ¿Cuántos han oído eso? Solo yo. Y yo les digo, agarrar la escoba para que se te quite lo aburrido. Doblar la ropa que tenés en las gavetas.
Anda a lavar, dale al hombre. Lava los zapatos. Hay tanto que hacer en la casa, ¿sí o no? Pero si le vamos a ver las gavetas, Padre, ayúdanos. No sabemos, de ahí la guerra de Vietnam que está ahí. ¿Sabe por qué? Pero están aburridos. Están aburridos. O están aquí y dicen, deben a la pastora. Mucho habla. Santo Dios, pero se van a contar de mí. Porque son alfa o son zeta. Y entonces son de los que se aburren rápido. Y son de los que están metidos 100% en la tecnología. Sí, tienen algo bueno, se vienen adaptando a la innovación, pero muchas veces no valoran las cosas que realmente son valiosas. ¿Cómo es posible que prefieran ver en una plataforma un atardecer en un teléfono? Yo prefiero ir al parque y ver el atardecer, hermano. Amén. Yo voy por la calle y yo digo, qué lindas están las nubes hoy. Yo no sé los que vieron hoy el sol, cómo brillaba de hermoso. Ustedes de los que ya no ni mira el sol, ni la luna, ni nada. Y yo, qué lindas están las nubes. Hay calles donde yo paso por Culpeper y yo digo, qué linda es esta calle. ¿Qué? Esto es para una foto postal. Pero los tecnológicos dicen, no, está más bonita que en el teléfono. ¿Sabe por qué? Porque a veces las cosas simples de la vida se dejan de valorar por las plataformas digitales. Y por eso es que se cree que para el año 2050 el 50% de la población mundial tendrá lentes. No se preocupen, las ópticas van a hacer dinero con nosotros, porque nos estamos gastándonos los ojos. No ve borroso después de estar 3 horas en el TikTok, hermano. Amén. ¿Y por qué se restriegan los ojos? Amén. En cuanto a la valoración y las creencias, hay diversidad, hay inclusión. Como se ve tanto, de todo se quiere incluir. Y yo quiero terminar con esta generación, la generación beta. Usted dice, ¿de verdad estamos en una nueva generación? Sí. Los que ya empezaron a nacer el 1 de enero del 2025. De hecho, al primer niño que nació se le dio no sé cuánto de regalo. Al primer bebé en el mundo de la generación beta. O sea, jóvenes, que sus hijos serán generación beta. Porque si ustedes se apresuran siendo alfa o siendo generación Z, esos van a ser nuestros hijos. Generación beta, realidad virtual. Generación beta, con la inteligencia artificial. Generación beta, mucho más tecnología. Entonces lo que estas criaturas van a experimentar son mucho más cosas tecnológicas de las que nosotros hemos experimentado. Quiero cerrar con la palabra del Señor. Bueno, los beta dice que son los hijos de los milenios, más jóvenes y mayores de la generación Z. Vamos a la palabra para ir cerrando. Dios es descrito como el Dios de las generaciones, ya que cumple pactos con sus fieles por 1000 generaciones. Deuteronomio 7, del 9 al 11. Dios cumple su pacto por 1000 generaciones con los que aman y obedecen sus mandatos. Génesis 17, 7, Dios establece un pacto perpetuo con sus descendientes. Salmo 90, al 1 al 10, Dios es el refugio de generación en generación. Y el Salmo 22, 30, la posteridad le servirá al Señor y hablará de él por generaciones. Salmo 112, 2, la descendencia de los justos será bendita. Cierro con esto. No importa de qué generación seamos, Z, milenio, alfa, los que vienen naciendo beta o baby boomer, no importa. Dios ha prometido en su palabra que si nosotros le amamos, le tememos, y si nosotros caminamos con Él, Él estará con nosotros.
Él estará con nuestros hijos, aquellos que aman su nombre. Generaciones van, generaciones vienen, las generaciones cambian. Pero usted y yo, mi hermano, joven, va a tener sus hijos. Y la Biblia dice que Dios solo nos dejó hasta 70 años. Y quizás van a seguir viniendo muchas más generaciones. Pero la palabra del Señor nos ha prometido que Él es nuestro refugio de generación en generación. No esperemos que Dios nos meta la tijera como lo hizo con las generaciones pasadas, sino que aunque seamos una de estas generaciones, caminemos en el temor y en la rectitud del Señor. Póngase de pie en esta noche. Bendito Dios. Diga conmigo este Salmo 91 y dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación a generación. Antes que naciesen los montes y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Padre, en esta noche, tú eres el Dios de las generaciones. Señor amado, gracias en esta hora porque tú, Señor, has prometido estar con nosotros. Generaciones van, generaciones vienen. Las generaciones vienen cambiando, Señor. Pero los que amamos tu nombre, Señor, queremos permanecer en tu palabra. Señor, mira a nuestros jóvenes, Señor, que están siendo influenciados con tantos sistemas en este mundo, Señor. Nosotros mismos, Señor, también somos muchas veces influenciados, Señor.